Nosotros tenemos que gobernar, la oposición tiene que hacer oposición, control y acordar. Y bueno, y ahí vamos a tener diferencia y coincidencia. ¿Y qué viene después del sábado 28? Una adivinanza bien difícil. El 29. Viene el 29 y viene el 29. Hay mucho de qué ocuparse antes de empezar a tirar la pelota para adelante. Si ya se empieza a hablar de 2029 cuando estamos 4 meses de empezado el gobierno, me parece que es un poco apresurado. El candidato Álvaro Delgado resultó electo presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Faltan 1707 días para que, ojalá, un nuevo blanco sea presidente de la República. No hay ningún país que resista estar en campaña electoral durante todo el periodo de gobierno, el Uruguay tampoco. Una convención que obviamente la participación del expresidente Luis Lacalle Pou, confirmando su liderazgo. La conducción es muy compartimentada y eso nos da garantías de que cada uno de nosotros va a poder tener el partido que quiere. La coalición en la oposición al momento no está funcionando. Nosotros necesitamos tener una oposición seria, responsable, que dialogue. Y no una oposición que tranque. Reconozcamos que bueno, que hubo cosas que no hicimos bien, que hay cosas que hay que corregir, pero teniendo claro que no se puede vivir masticando la derrota. Y está en nosotros entender lo que la gente está necesitando y lo que la gente no quiere. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces a este cierre de semana debatiendo, una semana que estuvo marcada por el frío, por las vacaciones de los más pequeños y también por la política. Hoy vamos a debatir sobre la política del versus, o como se titula este programa, vivir en campaña, no en el campo, en campaña política. Para los que nos gusta el juego político es divertido. ¿Ustedes en casa lo sienten? Acá en el piso estoy segura que sí, que lo sienten. Les voy a presentar a nuestros invitados de lujo de la noche de hoy rápidamente, así comenzamos el debate, no perdemos tiempo porque después me dicen por ahí que queda corto. Tenemos hoy invitados realmente de lujo. Nicolás Viera, senador por el Movimiento de Participación Popular del MPP, Frente Amplio, fue diputado en la anterior legislatura y candidato a la Intendencia de Colonia para las elecciones departamentales del 2025. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Sebastián da Silva, senador por el Partido Nacional, integrante del sector Alianza País, también es productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales. Fue una de las voces más combativas en la defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou y ahora lo es en la oposición. Bienvenido. Gracias. Julieta Sierra, diputada por el Movimiento de Participación Popular, MPP, del Frente Amplio, tiene 30 años, es de las legisladoras más jóvenes de ese sector político, es además estudiante en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Álvaro Perrone, diputado por Cabildo Abierto, estuvo en la legislatura del 2020 al 2025 y mantuvo su banca en las últimas elecciones. Es uno de los 2 legisladores que tiene el partido liderado por Guido Manini Ríos en el Parlamento. Bienvenido, Perrone. Gracias por la invitación. Raúl Ponce de León, periodista y analista político con más de 3 décadas de trayectoria en distintas radios del Uruguay, como Sarandí, El Espectador, Azul FM. Bienvenido, Raúl. Gracias por la invitación. Y Eduardo Botinelli, sociólogo, director de la empresa consultora Factum, también es docente y asistente de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero arrancar con una ronda general para todos. Veíamos un poco las imágenes y esto de vivir en campaña. El arranque del gobierno se ha dicho que el Ejecutivo ha tenido algunos pocos anuncios, no tiene un buque insignia, algunos conflictos y renuncias dentro del propio gabinete. En la oposición que está desconectada, que no hay diálogo. ¿Cómo arranca este vínculo oficialismo-oposición? ¿Hay margen para acuerdos o va a primar lo político partidario? Nicolás. Bueno, yo creo que hay margen para acuerdo. Por lo menos lo que ha pasado en las últimas horas ha demostrado que el sistema político algo puede acordar. Otra cosa es lo que se grita en Twitter, otra cosa es lo que se dice en la televisión, pero a la hora de poder conversar para llegar a algunos puntos de acuerdo, yo creo que viable. Veremos si eso se mantiene. El gobierno, en el caso nuestro del Frente Amplio, con las mayorías distintas en las dos cámaras, tenemos que sí o sí buscar la forma de acordar y lo venimos haciendo creo que muy bien, porque además hay una predisposición de algunas partes, no de todas, de lograrlo. Hace referencia a lo que pasó con la caja profesional por esta ejemplo. semana. ¿Da Silva? Yo estoy de acuerdo con Viera, o sea, el gobierno debe de acordar, es un mandato imperativo, si no, no puede sacar las leyes. Y de acuerdo el sapo de la pedrada, ¿no? O sea, tiene que ir viendo el tema. Lo de la caja profesional es la gran Uruguay nomás, en donde todo pasó y bueno, tuvimos que hacernos cargo todos, ¿sí?
y el Frente no votó en el 23 y nosotros ahora tuvimos que modificar. Pero se llegó a un acuerdo que no conformó a nadie. Yo creo que el gobierno debería buscar interlocutores lógicos. Claramente Fernando Pereira no tiene legitimidad como para poder buscar un acuerdo con nosotros. Se quejaba del discurso de Luis, nos hizo un caceroleo a los 13 días de la pandemia, salió a juntar firmas, etcétera, etcétera. Carolina Cose no es la mejor interlocutora como para buscar un acuerdo. Otra figura sí. ¿Por ejemplo? El ministro Done. Voy a ser hasta políticamente incorrecto para mi partido. El prosecretario de la... Todo el que no tenga un archivo miserable puede perfectamente. Nicolás, Julieta, no hay problema. El problema es cuando vienen figuras desgastadas, ¿sí? Que hicieron una oposición miserable en momentos muy jodidos. Esa gente, obviamente, como en cualquier ámbito, no es el mejor para buscar un acuerdo. Bien, vamos a ir a alguno de esos puntos después. Julieta, ¿cómo ves esto? Yo creo que coincido en que hay un clima para buscar los acuerdos en el Parlamento, un Parlamento que no tiene mayorías. Cada proyecto que presenta el Ejecutivo, que presenta el oficialismo por parte de los legisladores, sabemos que es un proyecto mártir, que es un borrador y que está sujeto a discusión. Pasó con la Caja de Profesionales y va a seguir pasando con diferentes proyectos que estamos presentando. Y además la gente se da cuenta cuando hay actores de la política que están viviendo en campaña y que no están para contribuir y se dan cuenta cuando no, porque se nota en el tono, en las intervenciones, en cuando uno está para aportar realmente y cuando está para la chicana y negado a todo. Entonces creo que eso la gente lo nota, creo que los políticos, los legisladores muchas veces también se dan cuenta que lo notan y bueno, y en ese equilibrio es que vamos jugando, cuidadito por las piedras. Bien, Álvaro. Sí, sin duda que hay lugar a acuerdos. Más cómo quedó conformado el Parlamento y ya ha pasado. Pasó la rendición de cuentas, pasó la Caja de Profesionales. Ahora la caja Quedó medio solo usted en lo de la Caja de Profesionales. Sí, lo que pasa es que la Caja de Profesionales deja un aprendizaje que habría que haber acordado el proyecto anterior, porque como se acuerda ahora, al final toda la población, los pasivos, los activos, terminan pagando el costo. Ahora, los que venimos de Canelones, yo hay veces que se lo digo a los propios legisladores del MPP, del interior, que tal vez nosotros conocemos más a Orsi que ellos mismos. Exacto. Orsi es una persona de acuerdo. Difícilmente el presidente Orsi vaya a llevar adelante o proponer alguna ley que genere un ruido fuerte entre gobierno y oposición. Antes de eso, yo creo que él no lo lleva adelante. También hay que destacar el trabajo del secretario de la presidencia, Sánchez, que es una persona de mucho diálogo y de buscar acuerdos. Bien, también es cierto que hasta ahora no han habido demasiados acuerdos, ¿no? El tema de, bueno, está pendiente el fiscal general, el Ministerio de Justicia que estaba en los programas de gobierno. Hay algunos temas que generan, por lo menos, Viviana, complicaciones para... nosotros no hemos escuchado una sola propuesta por parte del gobierno. Yo coincido en que nos pagan para acordar, ¿sí? O para sacar los temas adelante. ¿Sí? Bien, déjame terminar la ronda y volvemos, Raúl. Yo le recuerdo antes que nada al diputado Perrone que la reforma de la Caja Profesional en el 2023 no salió porque Cabildo no la votó. No le dio la mayoría a la coalición y no salió por eso. Después el Frente se sumó a eso y no lo votó, pero el primer responsable es Cabildo. La memoria presente, ¿no? Y yo creo que se han logrado acuerdos ahora con Cabildo por la rendición de cuentas, que yo considero que es fundamental lo que hizo la valentía de los dos diputados de darle los votos para sacar y darle las herramientas al equipo económico, que es un equipo económico confiable, y me parece que no se podía acogotar no dándole los refuerzos de rubro o autorizando mayor endeudamiento. Me parece que hizo muy bien. Y ahora se acordó en la Caja, no con Cabildo, pero el resto del Senado con sensatez logró un acuerdo básico y el compromiso que en 120 días se va realmente, esto fue el salvataje, en 120 días se va a analizar la reforma estructural de la Caja. Bien. ¿Eduardo? Si los políticos dicen que hay lugar para acuerdo, es difícil decir lo contrario. Yo creo que por necesidad o por conveniencia va a haber acuerdos. Digo necesidad desde el lado del oficialismo porque necesita acordar para obtener las mayorías, por conveniencia desde la oposición, también por necesidad, porque la parte de la negociación no es solamente ese proyecto que se vota en particular o esos votos en ese, sino en general las negociaciones tienen que ver también con cosas que van a pasar a futuro y que probablemente se vayan a ir poniendo arriba de la mesa donde sea necesario votos del Frente Amplio para impulsar
algún tipo de proyecto impulsado desde la oposición, ¿no? Es decir, parte del juego político tiene que ver con esta, la negociación no solamente entendida en cada proyecto, sino la negociación permanente. Vuelvo con Perrone, que me pedía la palabra. Sí, en la reforma a la caja profesional en el pasado, Cabildo Abierto hizo un trabajo muy serio, liderado por el diputado Menéndez, con equipo de profesionales. Lo que nos pasaba fue lo que nos pasó a los 5 años. Partido Nacional, Partido Colorado, se juntaban, decían, y Cabildo Abierto nunca tenía lugar a proponer o a llevar un cambio, o aceptábamos o no salía. Eso fue lo que pasó en ese momento. Pero nosotros presentamos un proyecto, lo volvimos a presentar ahora, hicimos propuesta. En esta instancia pasó lo mismo, donde hubieron reuniones Partido Nacional, Partido Colorado, donde decidieron no invitar a Perrone ni a Cabildo Abierto, que nosotros teníamos una de las propuestas, que era revisar el tema de la SAFAP. No hubo lugar. Bueno, usted decía en el tape que la coalición hoy no existe. En oposición no tiene mucho sentido. ¿Cuál es su situación? ¿Juega libre? Mire, hoy la coalición es como un ómnibus sin conductor, donde los pasajeros van adentro del ómnibus a las piñas. Eso es la coalición, así lo veo yo. Bien, ¿Da Silva, sobre esto? ¿Es un ómnibus? Bueno, nosotros estamos saliendo de nuestros líos propios y ahora vamos a tratar de ir a encontrarle un marco de acuerdo a la coalición. Los políticos, Viviana, no somos lo importante. Lo importante es lo que piensa la gente. Yo no sé qué es lo que piensa la gente, porque yo no me autopercibo que soy el que tenga la verdad revelada. Ahora, para nosotros es importante, ¿no? Esa sensibilidad. Y por lo pronto, de este lado del mostrador, la gente quiere que nosotros nos juntemos o que actuemos con firmeza frente a interpelaciones que vayan a venir. ¿Sí? De hecho, también esta semana una de las cuestiones importantes es que efectivamente Álvaro Delgado es el nuevo presidente de los Blancos. Exacto. ¿Se siente usted representado por Delgado? Yo soy un hombre, ser presidente, hice todo para que no fuera, ¿sí? Para que fuera Javier García. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a hacer la catarsis de la catarsis de la catarsis? Es el presidente, el cargo lo hace la persona, estará en él imprimirle a su directorio un estilo que podemos llegar a intuir, porque Álvaro es bastante previsible. Ahora, hoy se manifestaba en las últimas horas que el semanario de búsqueda lo publicó, que en la previa, en la calle Pou se había reunido con Delgado para decirle que no era su momento. ¿Le consta? ¿Comparte? No, yo no puedo hablar de donde no estuve. Sí sé que hay una especie de mayoría del partido que no lo votó a él, ¿sí? Y eso es algo claro. Pues, Álvaro tiene 5 directores de los 15 del directorio. El resto es bien cosa de blanco. Bueno, iremos viendo cómo nos iremos arreglando. Lo que es claro es que, a mi entender y con todo respeto, estamos frente a un frente amplio que es livianito, en donde no han parado de hacer macanas y donde si nosotros no nos fortalecemos como oposición, más allá de las leyes, ¿sí? Que reitero, yo creo que hay espacio para hablar y negociar, vamos a dejar que las cosas sigan. Bien, hay un frente amplio livianito. Si lo dice Da Silva, yo no lo voy a molestar que lo siga diciendo. Yo creo que no hay un frente amplio livianito. Tenemos un frente amplio con otras características bien distintas al fundacional y un frente amplio bien distinto a lo que fue el frente amplio del 2005. Julieta y yo estamos acá, somos la generación más joven que tiene el Parlamento y habla de una capacidad distinta que el frente amplio tiene hoy. Y obviamente que esa renovación que va cargada también de una nueva forma de gobernar, que la impronta la da Yamandú, pero que la damos todos los que militamos esta opción política, tiene sus características y yo la defiendo. Claro. Yo creo que es difícil, como dice Da Silva, pedir un interlocutor del gobierno cuando te pones a criticar y a odiar y a decir cualquier disparate de todas las posibles figuras que puedan ser tus interlocutores. Si vos te dedicás, como se dedica Sebastián, a criticar todos los días, todos los minutos a la vicepresidenta de la República, que hoy es presidenta de la República en ejercicio, bueno, estás como cuestionando bastante feo la democracia y la forma de dialogar, porque ¿cómo vos pretendés dialogar con el Frente Amplio cuando le estás criticando a la que hoy es presidenta en ejercicio? Pero ¿cómo no la voy a criticar si sale a hablar de que están salvando los muertos, Nicolás?
y después fallecen 2. Yo no la critico per se. No, le pedí que se calle la boca. ¿Cómo no le voy a es decir? un atrevimiento por donde se lo mire. Es como que yo te pida que te calles la boca. Pero tiene la misma cantidad de votos que la pusieron allí que cualquier otro legislador con la misma potestad. Pero tiene que ayudar, que se llame al silencio, bueno. que se calle la boca. Yo también pediría que tú te ayude. calles la boca y no me parece que sea Yo soy un camino. senador de la oposición, no soy el presidente de la República, que Ella sale es la vicepresidenta de la a blandir República. una cuchilla diciendo que se están encargando de las muertes y le fallece una persona. Pero en Canelones que nadie sabe cuál era. Está todo bárbaro, Sebastián. Pero es por eso. El Partido Nacional puso el buque apuntando al 2029. Lo único que le importa es ganar la elección en el 2029. Vos estás equivocado. Si se muere la gente, si pasa hambre, Pero si eso la es lo niñez que- no está bien eso- entendida, Ahí vaya al comité y poca diga eso. realidad. Nosotros Bueno, está bien, estamos pero de realidad, recién saliendo de nuestros líos internos. Hasta ahora... No, te caso en el duelo todavía. y ¿qué es lo que entender por qué perdieron? Nada. Bien. No hemos hecho nada. No es cierto. Ahora, si Carolina Cose pretende ser una figura dialoguista, el problema no es de la oposición. La que se quema la credibilidad como un fosforito es la vicepresidenta de la República. ¿No lo querés ver? Esperá unos meses, porque si las cosas siguen pasando y la presidenta de la República sale casi que inentendiblemente a hablar de una situación muy delicada y a las 3 horas le pasa una cosa que nadie todavía entiende, tiene una explicación, bueno, yo le digo, cállese, deje que la gente trabaje. Bien, quiero ampliar la ronda también en esto de los interlocutores, ¿no? Siempre es importante que haya con un otro que tenga una capacidad de negociadora, ¿no? Y ahí los liderazgos son importantes. Raúl, ¿vos cómo Ni que lo ves hablar. que...? Yo quisiera retomar una cosa que tú dijiste al principio, que no se lograban los acuerdos para determinadas cosas como, por ejemplo, el fiscal de corte o cómo nombrar la Suprema Corte de Justicia. Incluso para los cargos, ¿no? Hay cargos que Pero fueron... para las venias votaron por unanimidad todos los partidos. Se pusieron de acuerdo rápidamente para distribuir los cargos de esta administración. O sea que hay algunas cosas que dan más rédito político y otras que no tanto, y por lo tanto salen más fácil. Eso hay que verlo en el contexto. Respecto a los liderazgos, yo creo que hay un cambio generacional sin duda, ¿no? Hay toda una batería de legisladores nuevos, de jerarcas intermedios, incluso de ministros, que no... Yo estoy hace 30 años, tú lo decías, en esto, y me cuesta mucho conocer las nuevas generaciones. Un recambio muy grande en estos 5 años que el Frente fue oposición ahora. Y entonces no es tan fácil individualizar los grandes líderes que tuvieron o los referentes políticos. Claro. Creo que Alejandro Sánchez es un referente importante, no coincido con que Díaz lo sea, porque es muy polémico, y creo que Gabriel Odón es otro referente muy importante en todo lo que tiene que ver con la política económica, me parece, ¿no? Hablando de liderazgo, ¿quién es su líder hoy, Perrone? Hablando de liderazgo, en diferencia con lo que está pasando en los otros partidos de la coalición, con todo lo que pasa con la interna del Partido Nacional, Manini hizo algo muy interesante. Cabildo Abierto tenía sus líos internos y lo solucionó. Hizo un congreso, reformó los estatutos, calmó todos los líos internos y hoy Cabildo Abierto está trabajando, pensando en el futuro, pensando en aportar, pensando en proyectos de ley, en intentar llevar adelante iniciativas que quedaron por el camino en el pasado, como tiene que ver la reestructura de deuda, que el proyecto que ahora presenta el Frente Amplio por la diputada Julieta Sierra. Manini es el presidente del partido, es el principal líder de Cabildo Abierto, sin duda. ¿Y usted sigue ahí en Cabildo o tiene voluntad de negociar? No, pero no voy a responder esa pregunta, porque no hay lugar a esa pregunta. Muy bien. Quiero ir a una cuestión que también pasó esta semana que tiene que ver un poco con las internas de los partidos para después ir a algunos temas generales que marcaron obviamente la agenda pública, pero el MPP tuvo una reunión en las últimas horas, bueno, en los últimos días más que horas, en las que les plantearon que tengan un tono más negociador, un talante más negociador a la bancada. ¿Fue así? ¿Qué fue lo que les pidieron, Julieta? No, más o menos. Está en consonancia con la renovación que tiene la bancada Frente Amplista, donde el MPP tiene un peso muy grande en esa bancada y que tenemos que tener una mirada superadora y Frente Amplista por encima de lo sectorial.
También, bueno, es un caso inédito que no haya mayoría en una Cámara y en otra sí. Los analistas lo han dejado claro muchísimas veces desde que se eligió el nuevo Parlamento. Y por supuesto, la apertura y el diálogo tiene que estar de forma permanente. No fue ni una bajada de línea, ni decir tienen que negociar, ni mucho menos, sino contemplar y dimensionar la realidad en la que estamos. A mí me pasa todo el tiempo. Yo hace 4 meses apenas se dio la legislatura, la bancada Frente Amplista presenta un proyecto que tiene un espíritu en común por el tema de los deudores de bajo recurso. Lo primero que hago es, entendiendo que Cabildo Abierto no integra la Comisión de Hacienda que actualmente estoy presidiendo, lo llamo a Perroni y le digo, mirá que la Comisión de Hacienda va a tratar este tema. Eso es parte de la apertura y de la negociación que hay que tener. Esta semana empezamos a tratar en Hacienda el proyecto que envió el Poder Ejecutivo que contempla medidas económicas para la frontera con Brasil. ¿Qué hago? Llamo a Marne Osorio y le digo, Marne, que no integre la Comisión de Hacienda, fue intendente de Rivera, diputado, y le digo, Marne, la Comisión de Hacienda va a tratar el proyecto de frontera, arrimate a la Comisión. O sea, es algo que es de perogrullo y eso es como, bueno, matizar que esa es una realidad que hay que contemplar. Claro, y es importante también por esto que decías de que no hay mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Básicamente fue por ahí el alineamiento. Sí, a ver, el tema es que nosotros tenemos como MPP la posibilidad de tener 36 diputados y eso genera que una cantidad de compañeras y compañeros que estaban en otro ámbito de militancia pasen a la institucionalidad en el Parlamento. Y eso requiere una enseñanza. Y bueno, yo estoy aprendiendo. Quienes tenemos un poco más de experiencia ayudamos. Bien. Botinelli, desde la lectura política, ¿no? ¿Cómo influye también esto en la interna del Frente Amplio? Que muchas veces además se le ha dicho que suele ser gobierno y oposición. En gobiernos previos también se vio. Por esto también que decían los legisladores. A ver, el Frente Amplio está procesando un proceso de renovación que arrancó en el 19 con un golpe. O sea, arranca una renovación sufriendo un golpe y la nueva camada que empieza a asumir como oficialismo en realidad se formó desde la oposición, que es lo opuesto a lo que pasó con las primeras nuevas camadas en el oficialismo del Frente Amplio. Es decir, claro, es la primera camada oficialista habiendo sido oposición, habiendo sido gobierno. Porque antes era o era oposición o era oficialismo. Es la primera vez que empieza una nueva camada y ese es un proceso de aprendizaje porque además esta cuestión que se menciona, se reitera, es muy relevante. Que el Frente Amplio es la primera vez que está gobernando con la necesidad de construir una mayoría negociada que decidió además no generar, decidió por la vía de la fuerza o por decisión propia, no ser una coalición con otro partido y generar la mayoría estable durante un periodo, sino la de el Frente Amplio es esto, son las 48 bancas y va a negociar en cada uno de los proyectos que haya. Eso entonces supone que esta nueva camada que está empezando con una nueva mirada, en parte por la necesidad, en parte por lo que ha transitado en su proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, ellos que ahora están en los lugares que están, en realidad empezaron a militar desde el oficialismo, sufrieron la derrota, pero empezaron a ejercer más cercanamente los cargos siendo oposición. Ahí hay un tema de liderazgo también, ¿no? Topolansky decía en las últimas horas, el Frente hoy no tiene un líder, obviamente Yamandu Orsi es el presidente de la República. ¿Ahí hay alguna señal de que pueda transformarse en líder? ¿Cómo ves el tema del liderazgo en particular? No aparece claro un liderazgo, ni uno ni varios, es decir, todavía cuesta ver a alguien que pueda transformarse en líder. De hecho, creo que el Frente Amplio no va a tener un líder, sino que va a ser una generación de liderazgos que van a compartirse. Y Yamandu lo que tiene es el arranque, es decir, arranca siendo presidente. El arranque, digamos, para construir un liderazgo, no desconociendo lo que fue, sino él fue intendente estando los líderes anteriores. Los líderes anteriores no están más y ahora hay una necesidad. Bueno, la primera ficha está puesta en quien ocupa el cargo máximo. Ahora, depende mucho de su accionar como presidente, de las posibilidades de éxito que pueda tener incluso hacia el 29 el propio Frente Amplio, porque no es lo mismo tampoco la construcción de un liderazgo a la salida de una presidencia, habiendo renovado el oficialismo, que si el oficialismo pierde y pasa a ser oposición, porque parte de las derrotas de los oficialismos se explican a partir de ese liderazgo que se ejerció de la presidencia de la República. Este programa lo titulábamos el Vivir en campaña política, ¿no? Mencionabas el 29, el expresidente de la calle Pou lo mencionó también. Siendo honestos, ¿está mal vivir pensando
en lo que se viene, en la campaña siguiente? Porque los políticos un poco viven de eso también, ¿no? De trazar estrategias y de ganar la próxima elección. Es cierto, la noche de las elecciones, cuando hacíamos el análisis, ya pensamos en la próxima elección. Los periodistas también estamos un poco en esa, Está ¿no? bueno porque el Uruguay es un país muy politizado en el buen sentido, ¿no? A todos nos interesa, a todos nos gusta, a todos nos motiva la política. Creo que a veces se transforma en algo excesivo que nos quita la posibilidad de analizar el día a día y de ejecutar el día a día, ¿no? Claro. El tema es cómo equilibrarse una cosa con la otra. Hay quien sí tiene que pensar en el futuro y la proyección política y otros que tienen que hacer el quehacer cotidiano, Claro. ¿no? Claro, es que es un tema cuando estás ejerciendo el gobierno poder sacar adelante y gobernar efectivamente y tener gente que siga pensando en lo político, ¿no? Y por ahí planear la estrategia para la próxima elección. No sé si a la coalición parte de la autocrítica es que algo de esto le sucedió en el periodo Siempre pasado. pasa. A la izquierda le va a pasar. Perdieron al tridente Tabaré, Astor y Mujica. Es la renovación que están hablando. Obviamente el gobierno te deja mucha gestión. Generalmente los candidatos o los líderes emergen de una gestión exitosa, ¿sí? Eso es normal. Nosotros intentamos que no pasara, porque la experiencia nuestra del 90 fue bastante dramática, y bueno, la inercia, todo lo que vivimos, hizo de que el partido tuviera una vía interna muy buena, pero es torre ejecutiva el gobierno el que marca. Y cuando digo torre ejecutiva es en ese nivel de importancia. Siendo gobierno en el Parlamento vos tenés poco margen. Se le abren las oportunidades de emerger a las oposiciones, ¿estamos de acuerdo? Ahora, voy a cometer una infidencia trayendo al estudio una conversación que tenían hoy antes en vestuario, maquillaje. Entre los analistas hay una definición de los políticos, ¿no? Paloma y no sé cómo es la otra, halcones. Le pido a los analistas que me ayuden. ¿Cómo es esa definición? Bueno, no, viene mucho sobre todo se usa mucho en la lógica norteamericana, donde aparece esa idea de que hay negociadores que son más pacíficos, que buscan los entendimientos, y otros que son más duros y que tratan de, o carnívoros y herbívoros, es la otra definición, ¿no? Es decir, bueno, que son los más combativos, ¿no? Y bueno, en la política uruguaya hay, sí, sin dudas. Y hay tensiones adentro de los partidos también. Quien prima dentro de un gobierno tiene que ver también con el peso que tienen esas figuras, que es una forma metafórica y construida, digamos. No necesariamente alguien es per se una de las cosas, sino que tiene que ver con el ejercicio mismo en los procesos de negociación política. Claro. ¿Cómo ubicó? ¿Delgado usted dijo que es Paloma? Ah, sí. ¿Por qué? Y porque toda su vida ha sido alguien de gabinete, de redondillas, de acordar. Para mí es inentendible que vaya el 1 de mayo para que lo puteen. Cada vez que va y lo putean, yo digo, Álvaro, no tenés otra cosa mejor que hacer. Pero él tiene como una actitud abierta. Lo opuesto sería Graciela Bianchi, ponele. Dentro de esa doble visión que tenemos todos, porque Graciela fue una de las que articuló el acuerdo de la caja profesional. O sea, a lo que voy es que hay una actitud un poco más confrontativa o directa o menos franela o con menos protocolo, y otra que es más políticamente correcto, que no es peyorativo. ¿Comparte? No, me quedo con la intriga de Botinelli, cómo nos definiría a nosotros. Me gustaría que lo dijera ahora públicamente, a su entender. Vos sos el faisán deseado, te digo por todo. Lo destrataron y ahora se dan cuenta que precisan los votos de Cabildo para la mayoría, que lo precisan dentro de la coalición. Bueno, el pavo real por los Sí. colores. Cabildo. El pavo real. Raúl, Ahora lo valoran. ¿vos habías escuchado esta definición? Sí. Sí, claro. Jimmy Carter, por ejemplo, de Estados Unidos era un paloma y es el expresidente mejor recordado, creo, de las últimas décadas, ¿no? O sea que hay cierta contradicción. No es un desmedro ser paloma, sino es una forma de descripción, digamos, que se usa simplificadamente para, básicamente, los que buscan la acordar. Mujica, ¿qué era? Yo lo definiría en esa dualidad como paloma. No, en los últimos años, no. absolutamente negociador, buscando, digamos, el puente
más allá de lo que pueda hacer en la trastienda en su gestión política, pero hacia el público, hacia los ciudadanos, siempre buscó en los últimos años negociar y una salida más atemperada. ¿Y el actual presidente? Recordar lo que fue la despedida con Sanguinetti y el Senado juntos y lo que hicieron juntos después. Claro. Eso no lo hace un halcón. Después, cerca del bronce, sí, pero no podemos hablar de que Mujica... No me vayas a la década del 60. No. Hablemos Estamos hablando de los 40 años de la primera democracia. vez que llegó en la moto con Lucía Abrazado hasta mismo en su presidencia, ¿sí? O sea, a mi entender, Mujica, si querés, cumplió los dos roles, ¿no? Fue un halcón que después se atemperó un poco porque... Pero en qué no es el punto, pero digo, ¿en qué lo definís como halcón a Mujica tan claramente? Y bueno, cuando lo trata no en su Bordaberry historia guerrillera, claramente, ¿no? De Toro Hereford con Guampas, no es demasiado paloma, ¿no? Pero a ver, Bordaberry, Pedro, ¿sí? Yo qué sé, en ese tipo de cosas. ¿Al actual presidente dónde lo colocan? O ¿quién es un halcón? ¿Halcón? Y bueno, ahí tenemos uno. Acá tenemos uno claramente. En caso de Sebastián es un halcón por su forma de actuar, de reaccionar, de atropellar. Creo que Orsi es un paloma. En el buen sentido, no es peyorativo. Estamos intentando entender la categoría. ¿Comparten? Es una categoría Botinelli que te zafé, no te dice decirte a dónde pones a Perrone y te zafé, o sea que ahora respondeme. No, Perrone puede ocupar los dos lugares según la circunstancia hoy en día, claro. ¿no? Es decir, en un momento... Halcón y paloma. Se pone, claro, es decir, porque es el lugar que le tocó en esta coyuntura actual, justamente en esa articulación, puede ser el que está más negociando o puede ser el que termina poniendo los puntos y ir a la fricción, como ha hecho con los socios o ex socios de coalición en los dos sentidos, tanto en el acuerdo como en el disenso público. Nicolás, ¿vos cómo ves al presidente de la República en esta categoría? La estoy aprendiendo ahora, la categoría. No sabías. No. Parte de la nueva generación. Pero no, claramente Yamandú en esta categoría para mí es paloma absolutamente. Sí, digamos. absolutamente. Tabaré Vázquez era halcón. Dialoguista, claro. Tiene las cualidades de una No persona levantaba la voz, pero era halcón. que según dice Botinelli, yo le creo, es paloma. Bien, ahora les propongo hablar de algunos de los temas de coyuntura, ¿no? Esto en el marco de que obviamente ahora se viene un mojón para el gobierno, de los más importantes que tienen los gobiernos, que es el presupuesto, justamente, ¿no? ¿Por dónde creen que van a ir o que tienen que estar las prioridades? Y cuando decimos prioridades, en realidad hay una o dos, no más, porque si es prioridad justamente es a donde se tiene que poner el foco. Y hay algunos temas que han estado muy sobre la mesa, ¿no? La pobreza infantil, ahora esta semana en particular, el tema de las muertes en situación de calle y con eso las personas que viven en esa situación. Se ha discutido mucho si es un derecho o no, creo que esa discusión ya quedó zanjada por suerte. Por lo que ha dicho también figuras del Frente Amplio en estos días. Perdón, lo dijo Sibila el otro día en la comisión, está en la taquigráfica. ¿Qué dijo? Vivir en la calle no es un derecho. Bien. Es una linda evolución que tuvo la izquierda, ¿eh? Porque esa frase obedece La izquierda a... no. ¿Eh? La izquierda no. Algunos Hay actores quienes de la izquierda. nunca consideramos que vivir en la calle sea un derecho. vivir en la calle Bienvenidos, porque era como que quedó aquello, y son esas frases icónicas que por suerte ahora del presidente de la República... Que lo utilizaron como que era una mentalidad y una idea frente amplista generalizada cuando nunca fue así. Nunca fue así. Si el sector más grande del Frente Amplio nunca consideró que ir a la calle sea un derecho. Nunca rebatieron públicamente, entonces como que quedó en el aire. Por suerte, bienvenidos, welcome. Es cierto que en algún momento se discutía, ¿no? No, la discusión siempre estuvo, no hay duda. Porque había actores que efectivamente creían en eso. El tema sobre todo el derecho a la libertad personal, de actuar con la policía para sacarlo de la calle, discusiones. Pero no quiere decir que haya una opinión monolítica histórica del Frente Amplio. Nunca la hubo. Tuvimos la libertad de pensar lo que quisimos siempre respecto a ese tema. Bien, La internación compulsiva también, bienvenido. Ponele el nombre que quiera. O la ley de faltas, era otra cosa que... La ley de faltas, bueno, todo explica mucho el chamullo en la oposición y después la responsabilidad de ser gobierno. Bienvenido. Bienvenido. Al lado del bien, dale. Bien, hay muchos temas que obviamente tienen un componente ideológico. Lo dejamos para después de la tanda, nos metemos en el presupuesto, en las prioridades para cada uno de ustedes, dónde deberían de estar, obviamente atado a los temas que han estado sobre la mesa en estos últimos días. Ya venimos.
Seguimos en Todas las Voces, estamos en este debate bien político para cerrar la semana con un poquito de temperatura. Y antes de ir a la tanda hablábamos de que para el gobierno de Yamandu Orsi se viene un momento clave, para todo gobierno lo es, y es el presupuesto. ¿A dónde van a estar las prioridades? Si efectivamente se pueden cumplir con las promesas de campaña electoral. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes dónde tienen que estar las prioridades. Obviamente para el Frente Amplio en su momento se habló de algunos temas, por ejemplo, la pobreza infantil. Pero para usted, ¿dónde tiene que estar una o dos prioridades? Yo creo que la prioridad uno es pobreza, y con énfasis en la pobreza infantil, naturalmente, pero tiene que tener una visión de territorio. Yo creo que todo lo que nosotros articulemos del presupuesto tiene que tener una bajada sí o sí en el territorio, porque queremos cumplir con... ¿Qué es eso? Porque ahí me empiezan con las palabras que son difíciles, ambiguas, que no se saben bien qué es. Nada es más detestable que la palabra territorio. Bueno. Hay otras que son peores. Me ocupa y me preocupa. Sí, esa es otra. A ver. Cada uno habla como quiere, mientras que el lenguaje sirva como está se bien, comunica. pero ¿a qué se refiere con territorio? Lo que digo es que nosotros no podemos hacer un presupuesto que no tenga con una visión de realidad y que comprenda todo el país. Digamos, a lo que voy con el lenguaje de territorio es, para hacer la revolución de las pequeñas cosas, como se comprometió Yamandu y como el gobierno lo quiere aplicar, necesariamente tenés que resolverle las pequeñas cosas a la gente. Y eso significa que todo lo que vos hables de educación, salud, trabajo, industria, desarrollo productivo, campo, todo tiene que tener una visión del lugar y de la realidad. Entonces, la prioridad es disminuir la pobreza, pero todas las otras políticas que necesitamos llevar adelante y que van a estar previstas en el presupuesto tienen que tener una visión de la realidad y en el lugar. Y yo, por ejemplo, y Julieta también, que somos del interior del país, dentro de la bancada del Frente Amplio, es una cuestión que queremos aportar fuertemente. Porque siempre, no digo que el Frente Amplio lo haya hecho, pero tendemos a tener una visión muy centralista. Y yo creo que nosotros, ahora el gobierno lo está aplicando. Las últimas medidas de frontera es una cuestión que para mí son muy positivas y que apuntan a eso, a resolver las pequeñas cosas en el lugar donde la gente está padeciendo. Bien, Da Silva. Yo no creo en los planes de gobierno que saquen per se a la gente de la pobreza. Creo en el crecimiento de la economía real que le dé posibilidades, pero sí creo en el Estado educando. Entonces, todo lo que sea educación de la gurizada, es perfecto. Después, a mí me gustaría que el ministro Odone aproveche y que plantee un shock de inversión privada, ¿sí?, para que una cosa desencadene la otra. El resto, yo soy muy escéptico de los programas, ¿sí?, aplicados de forma tal o cual. Yo siempre creo, ¿no? Las transformaciones en barrio de contexto crítico, ¿no?, vamos a decir, el impulso, el jubilar, solo sí han sido mejores si lo desarrolla un privado que un público. Entonces, entiendo, es la izquierda, nadie le va a discutir que ganaron por tratar de hacer eso, pero me parece que estas situaciones feas que estamos viviendo, gente en situación de calle, no se resuelven con programas, o sea, se resuelven con un shock de fuego económico que los logre. No lo hicieron cuando fue gobierno. Nos entregaron un gobierno con la gente en calle duplicada. Te entregamos un gobierno con 110.000 empleos más de los que vos nos entregaste. Estaba hablando de situación de calle. Duplicaron la gente en situación de calle y esa receta no la aplicaron. Te estoy hablando de que hay 110.000 los Maya Oro, según tu teoría, no anduvieron. El derrame no anduvo. Yo te voy a contar una cosa. Maya Oro, de verdad, o sea, definido desde el auto que conduce, a dónde vive, y el patrimonio lo tenés, andá al ministro de Economía y preguntale si es Maya Oro o Platino. Pero además de eso, porque es una simplificación simple, lo dijo la calle Pou, todo el gobierno, Maya Oro, Maya Oro. Lo que te estoy diciendo es que, a mi entender, ¿sí?, la gente sale de la pobreza sí, solo sí, con educación y con trabajo genuino. A diferencia de los planes gubernamentales que tienen muy buena voluntad y mucho me temo que queden en un porcentaje importante de esa plata en
tecnocracia o burocracia o situaciones dantescas como la que pasó esta semana. En Canelones, que nos podría haber pasado a nosotros, mañana gana Manini también, porque es un tema estructural. El ruido de mate de los funcionarios estatales tratando de justificar algo que no tiene justificación, no siempre pasa en el impulso, el jubilar, etcétera, etcétera. Para poner ejemplo de educación. Ahí hay dos cuestiones que tienen mucho que ver, y obviamente, ¿no? Hay que se mueran personas en situación de calle es una de las situaciones más lamentables, pero hay un punto que pones, Da Silva, que tiene que ver con esto, ¿no? De dónde viene la plata, de dónde viene la inversión, si es pública o es privada, ¿no? Y yo creo que ahí Sebastián quiso decir un shock de inversión pública, ¿no? Porque la privada no la puede generar el ministro. No, vos generás un marco, condiciones, sí, Raúl, vos generás un marco. Podés el generar marco un marco sí, pero no el y shock de podés inversión. evitar que la inversión se te vaya, ¿sí? No, eso ni que hablar. Entonces, pero puede atraer inversión el gobierno. Vos generás un marco, vamos a poner un ejemplo recontra conocido. Si vos generás un marco real para las represas multiprediales, podés llegar a aumentar el Producto Bruto un 5%. Son inversiones enormes. Para el hidrógeno verde, para generar un centro Está bien, infraeléctrico. dar las condiciones, pero tú hiciste un shock de inversión privada. Privada. No, Privada. pero el ministerio tiene los resortes para la inversión no. pública. Si vos le das la a- privada es natural. Si vos le das a- Rodone ha dejado claro ya públicamente, internamente, de que hay una obsesión por conseguir inversión privada en Uruguay. Exacto. Que necesitamos Bueno, hacer está que Uruguay bien. sea un país mucho más Totalmente. atractivo, con foco incluso en los departamentos del interior de atraer inversiones privadas. Se Con necesita Julieta una tenemos el necesidad sueño de después- que el ANDO problema se después es- transforme en un centro Sí, vamos a de armar un proyecto filmaciones juntos. para el El mundo. tema después, ¿cómo distribuís? Porque si asumís el gobierno, te encontrás con que la situación es mucho más crítica, no dicho por el militante frente amplista del Comité de Base, dicho por Javier de Aedo, que no creo que sea un militante frente amplista del Comité de Base, encontrás con un déficit que está un punto por encima de lo proyectado, de lo que se pretendía, obviamente te ata un poco las manos y ahí tenés que redoblar apuestas a ver cuál es el shock de inversiones. Sabemos que en el presupuesto van a entrar diferentes propuestas, que es ahora o en un par de semanas, pero tiene que estar acompañado de una distribución, porque la gente de los quintiles más pobres es más pobre que lo que era en 2019, Ahora, lamentablemente. Perdón, Viviana, Uruguay tiene el régimen de exoneraciones para conseguir inversiones más grande de toda América Latina. El resto de los países de América Latina tienen un gasto tributario, que son las exoneraciones que se da, de 3 puntos el PBI, y Uruguay lo tiene de más del 6. Entonces Uruguay tiene otro problema, que las inversiones no vienen, no porque los gobiernos no generen ¿Y por qué no vienen? posibilidades. Bueno, ahí está el punto. En el gobierno pasado nosotros el gobierno no logró conseguir ninguna inversión grande. La economía se movió en base a la vivienda promovida, en base a la construcción, pero no tuvimos ninguna inversión grande, no tuvimos ninguna UPM, ni nada. Y hoy no aparece. Inversiones icónicas y lo que querés es, como nos pasó a nosotros, ¿sí? Récord de ocupación en la industria de la construcción. No es necesario tampoco una obra icónica. Estamos hablando de que se mueva la economía, que se mueva, que en Fraivento se mueva, que se mueva en Rosario y que se mueva... Pero si vos no en trabajas el costo país, hay desinversión ahora. No hay inversión, no hay nuevos proyectos. ¿Por qué? Mirá la planta esta de Colonia y de La Piedra, Exacto. la japonesa. Bueno. Yasaki. El otro día leí un artículo en El País que había alguien de la propia empresa, algún mando medio, hecho una investigación. Lo que se paga acá un trabajador en ese sector, en Paraguay pagás 4, en Brasil 3 y en Argentina 2. Claro, ¿Cómo Paraguay, competís con Paraguay eso? va a salir vos me decís, informalidad. ¿dónde Claro. voy el presupuesto? No tiene Ahí, Ministerio de Trabajo. A tratar de encontrar una vuelta a eso, Raúl. En detrimento de el sueño del político de generar la pública felicidad. No con estoy de acuerdo, dinero pero público. digo, si vos desalentás la inversión, como Cabildo lo ha marcado, que si hay mucha exoneración, esa inversión no vendría. Nosotros y no decimos tendrías que ninguna recaudación agregada. Hay cosas que hay que... Porque nosotros seguimos teniendo el mismo gasto tributario sin recibir inversiones. Lo que pasa es que vivimos en el país de la vivada. La COMAP, que es el régimen de la oficina donde se llevan adelante las exoneraciones, nosotros encontramos, la gente lo puede googlear y encontrar, reformo esta oficina. Lo que reformo la oficina, voy a la parte de nuevas tecnologías de energía y me compro un Tesla de $150.000.
O esas son las avivas que hay en Uruguay. Eso era antes hasta que lo cambiamos nosotros. A reclamo de Cabildo Abierto. Los Tesla que siguen estando hoy acá vienen con las exoneraciones. A reclamo de Cabildo Abierto. Ahora hay que fijar... Odone dijo que va a revisar la Comap. Nosotros conversamos con... Los Teslas no entran más. Hay dos cosas que nosotros decimos. 2 puntos en el déficit fiscal a revisar en la economía uruguaya significarían un gran cambio. Le decimos, 1 punto en los 6 y pico eso que se da de exoneraciones podemos revisar acá. Y otro punto, recortame en el Estado, revisemos los gastos de Cancillería, es necesario tantas embajadas. Empecemos entonces, bueno, eso recortamos por un ese lado, punto en puntual recortamos por el otro. es reservado hasta judicialmente, le digo porque yo estuve involucrada en eso. Por 15 años reservaron todos los gastos de las embajadas a nivel mundial desde hace unos buenos años ya. Pero me interesó lo de los Tesla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de la Comap? Funciona así. Cuando vos... Que yo me agarraba acá a calentura porque iba a pasar por los tenis y estaban todas las Mercedes, no los Teslas, ¿no? Eléctricas. La Comap tiene una promoción, es una política de Estado ya a esta altura, promoción para el uso de energía sustentable. Exacto. Agarra un contador vivo y le dice, vos, si vos tenés IRAE para pagar, podés meter un Comap y a tu empresa, no importa cuál, sí. entramos un auto eléctrico con Comap. Entonces, ese auto te netea mucho el IRAE, ¿entendés? Pero es reconocido. La trampa está Andarlo en tenis y vas a ver. Uno presenta el proyecto, la Comap. Sí. Entonces dice, mi proyecto es reformar esta oficina. 2 escritorios, 4 sillas, la cortina, el aire acondicionado y el Tesla. Entonces, pero ustedes se acuerdan, mi primer gran lío en el gobierno de la coalición fue en una interpelación a la ministra Iberleche que yo abro de las exoneraciones de impuestos a la importación de pelotas de golf. Entonces, el mundo del golf no puede pagar impuestos. Eso es lo que hay que revisar. Entonces, ahí, en todo eso, capaz que llegamos hay que revisarla como. Revisar un Lo que pasa es que detrás de esa exoneración de las pelotas de golf probablemente hay una gran inversión para hacer la cancha de golf, ¿no? Pero la cancha de golf ya está. Bueno, yo supongo que ese será el fundamento. Azucena Arbeleche varias veces no hizo referencia a que habían revisado. La pobreza infantil. Que no estaría alineado con disminuir la pobreza infantil si hablamos de varios pedidos de objetivos actuales. Varios pedidos de informe, ¿no? Porque las exoneraciones tienen un fin, generar trabajo. Entonces, acá se han hecho Colonia, PepsiCo, se le dio la zona franca, a mi entender, por fuera de la ley, porque la zona franca tiene una ley que cuando se extiende la zona franca tiene que cumplir determinados requisitos, entonces se dan esas exoneraciones y las empresas dicen, sí, vamos a generar tantos puestos de trabajo. Yo les puedo asegurar, porque yo en esos temas trabajé, que nadie controla que las empresas generen tantos puestos de trabajo o que sean perduraderos en el tiempo. Y cuando Da Silva dice, que creamos los 110.000 puestos de trabajo, ¿de qué sueldo estamos hablando? Sí, te cuentan los jornales solidarios. De todo. Te está contando los jornales tampoco solidarios. es fácil crear. La vara la vamos a poner nosotros. Vamos a ver ahora cuántos van a crear el Pero no es una cuestión numérica. No, es una cuestión de calidad. Numérica. Es de calidad de laburo. Pero tampoco todo eso, calidad de laburo, cantidad de laburo, es a partir de ahora. Les toca, gobierne. Pero entonces no te pongas a comparar números que no dicen nada. Están absolutamente 110.000 puestos de trabajo. Sí, de 14.000 pesos cada jornal. Y yo no sé de dónde sacaste. Perdón, mostrame los números, al funcionamiento de la coalición. Son solo de 14.000 pesos. No es así. Semana importante también está porque se presentaron los lineamientos para los consejos de salarios, que fue nuestro tema de la semana pasada. Cerrando tema del funcionamiento de la coalición. Estos temas, yo que los trabajaba, la forma mía de plantearlo era en la comisión, llamando al ministerio de la comisión, o en alguna interpelación en el Parlamento. Nunca tuve la posibilidad de que me escucharan adentro de la coalición. Sentarme. Te despreciaron a Cabildo, el periodo pasado, te despreciaron. Y ahora reclaman tus votos. Antes de cambiar de tema. Bien, Juli. Lo despreciaron. Volviendo al tema presupuestario. Adelante. Yo creo que la principal prioridad que debe tener este gobierno es el equilibrio fiscal, cuidar las cuentas que, como tú decías, vinieron más complicadas de lo que esperaban y sus planes estaban en función de otra economía que hoy no es así. Hay demandas infinitas, como siempre. La frazada es corta. Ese ejemplo que cada 5 años repetimos es real. Yo te pregunto, la gente de la enseñanza no se ha notado hasta ahora. ¿Vos pensás que no van a hacer una reivindicación generalizada a todos los gremios de la enseñanza en el tema presupuesto? Por decirte algo.
lo que pasa en la salud, lo que pasa en pobreza infantil, lo que pasa en todos los planos. Cárceles. Tenés que ser mago, tenés que ser Harry Potter para poder medianamente cumplir con las expectativas. Por eso el error que comete el gobierno fue un impulso de brutal ferocidad en comprar María Dolores. Entonces, a partir de ahí, cualquier gremio va a decir, tenés para comprar una estancia y no tenés para esto. Es un error ahora. de ustedes. Yo creo que ahí la ventaja que tenemos es la solidez del equipo económico, porque realmente creo que el equipo que armó Doné da mucha confianza a la ciudadanía. Pero tiene justamente la máquina para de generar, emitir dólares, ¿no? para generar el equilibrio. Y Mirá, para Julieta, que este equipo económico tiene peor atraso cambiario en los últimos 13 años. Ojo, porque Pero responde todos una los coyuntura economistas son internacional cracks. también, ¿no? Nunca el dólar estuvo Ahora, tan es cierto deprimido como ahora, ¿no? es cierto que se viene el momento de tirar la piola, ¿no? Y hay que ver porque todos van a querer. Entonces, por eso les planteaba también para debatir un poco cuáles tienen que ser las prioridades. Exacto. Y hay que saber decir que no, y hay que saber fijar cuándo aplicar la prioridad. Y sobre todo porque al final te pasan la factura de lo que cumpliste y lo que no cumpliste. Nosotros tenemos que revisar las negociaciones colectivas, porque los sindicatos pactan con los grandes y después los empresarios chicos no pueden cumplir. Estoy de ¿Qué quiero acuerdo decir con el con amigo eso? Perroni. El sindicato se sienta con los empresarios grandes, acuerdan pautas que los empresarios grandes pueden pagar. Pongamos un ejemplo, una gran empresa de camiones. Ahora, el que tiene un camión y contrata un chofer no puede cumplir con todo eso. ¿Qué hace? No lo contrata, es un puesto de trabajo menos. Entonces hay que ir a una negociación salarial escalonada para que empiece a generar empleo. Que no están las pautas planteadas hoy, ¿no? Que no están las pautas. Y después también hay que revisar otras leyes. Nosotros tenemos algún proyecto preparado para incentivar la contratación de gente. Porque hoy la gente va a contratar un empleado en un pequeño comercio. ¿Por qué no lo contratan? Porque ya está pensando en el despido, en la cantidad de horas extra que le va a reclamar y dice, no, mejor no lo contrato. Entonces, eso hace que no haya... Eso también todas esas cosas, compañero Perroni, usted va a tener compañero Perroni. Ahora me escucha. No, pero además es Perroni. Es Perroni. Bien, quiero ir contigo, Eduardo, para preguntarte también, tenías algo para decir. No, a mí me parece que en el fondo de esto hay una discusión ideológica súper profunda que pasa desapercibida. Eso. Claro. En el fondo está habiendo una discusión profundamente ideológica desde el rol del Estado, de hasta dónde tiene que ir, hasta dónde no tiene que ir, la promoción de inversiones, la mirada macroeconómica, la mirada social, hasta dónde va, dónde se computan. Yo creo que es súper interesante y que pocas veces se le da la atención debida a la discusión ideológica, entre otras cosas porque se cree que la gente no lo sigue. Y es muy distinto, la gente al revés. A partir de estas discusiones es que va conformando su opinión y tiene una conformación ideológica de las cosas. En esa discusión ideológica aparece el presupuesto, y el presupuesto con dos miradas. Una es, bueno, el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es una mirada para un cierto sector de la población, pero arrancamos hablando de las dificultades que había entre el gobierno y la construcción política de cara a una próxima elección. Bueno, el presupuesto nacional es un lugar donde se resumen las dos cosas. Se resume cómo se para el gobierno políticamente para ejercerlo, pero también cuáles son las señales que da hacia el electorado y al resto del electorado. Claro. Entonces, no solamente es qué se discuta y qué las prioridades sí, pero también qué señales está viendo dentro de ese presupuesto, qué señales se da en la discusión dentro del mismo oficialismo. Y después también la discusión oficialismo. El lío mayor en los presupuestos es en los oficialismos primero. Claro, es en la interna del gobierno. Sí. Entonces yo creo que es una parada muy delicada para el gobierno por lo que ellos mismos presentaban en términos de cuál es la situación fiscal que tiene el país, cuál es la situación de coyuntura internacional, y las no es nada menor, electorales y las creadas, expectativas ¿no? del electorado que depositó al Frente Amplio en el gobierno. Y responder a esas expectativas en esta coyuntura es más difícil que lo que pensaban hace unos meses. Y eso no es nada menor y es una parada muy difícil que se juega el gobierno, sin duda. Julieta, para vos, la prioridad, el presupuesto, ¿a dónde tiene que ir? Es que tiene que estar entrelazado, porque yo no puedo hablar, puedo decir pobreza infantil y es amplísimo. Para mí la señal de ya arrancar con el bono escolar es fundamental. Porque podemos tener la discusión nosotros acá, que todos comemos bien, si 2.500 pesos mucho, 2.500 pesos es poco, pero para un botija que retoma de las clases y necesita a los campeones para atravesar el invierno, 2.500 pesos le salva el invierno. Entonces,
Hablar de pobreza infantil, así como algo, un paraguas, es muy amplio. Me parece que hay que ir a medidas concretas y ser incisivos. El bono escolar es una. Después hay una situación de vivienda y de regularización de asentamientos que también, que es concreto. Hay una cuestión educativa de descentralización que va a tener que ser puntual en cosas puntuales. Para mí, por ejemplo, la INEFOP está completamente desaprovechada, es totalmente anacrónico a lo que debería ser. Bueno, capaz tiene que haber una intervención del Estado mucho más fuerte para pensar a futuro qué tipo de jóvenes estamos preparando, con qué tipo de carreras, para qué mundo. El desempleo juvenil es altísimo, un 40% de los desempleados tienen menos de 25 años. ¿Cómo los estás preparando? Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, también hay un punto ahí que hay cuestiones que uno, los que ya, y Raúl, vos tenés más años que yo, pero los que estamos en esto los escuchamos a los políticos mucho sobre algunas cuestiones, ¿no? Y uno se pregunta, por ejemplo, pobreza infantil. No son tantos los niños que están en la pobreza infantil. Hay muchas. No, es terrible. Hay muchas que no podamos resolverlo. Es terrible que no podamos resolverlo en un país de 3 millones. Es terrible. Hay ejemplos de salida de la pobreza infantil. Porque no son los niños, ¿no? No son los niños, es Está una bien. familia. Los niños no salen de un repollo. Si tenés un niño pobre, hay ejemplos exitosos. No son tantas tampoco cuando pasas. No es el niño, es la familia, es principalmente la madre. Claro, uruguayos organizados en que han sido plataforma de salida para esa familia. ¿De qué hablas? Los Tréboles, Impulso, Jubilar, poner todos los que vos quieras. De todos los colores, pelos, Plan juntos, Plan juntos. Lo que yo creo, o por lo pronto, y está bueno que Botinelli haya percibido, vamos a decir, los ángulos que tenemos cada uno, es que, a diferencia de lo que piensa la izquierda, yo no lo voy a hacer. O sea, estoy teorizando, porque en ese presupuesto sí que nosotros jugamos esperando, ¿sí? O sea, ellos tienen que ponerse de acuerdo y después nosotros podremos meter alguna base, alguna idea buena, pero después es un lío del gabinete, es un codazo atrás del otro de los ministros que razonablemente piden presupuesto para hacer sus cosas, ¿sí? Pero el mundo privado también existe para salir de situaciones complejas. En el presupuesto se aprende muchas cosas y aprende cómo los ministros le esconden las cosas para que no se las toquen y uno tiene que buscar. Ahora, hay para revisar en el Estado y hay que tener voluntad para tocar cosas que nosotros tocamos que eran intocables. Voy a hablar del INISA, ahora que hay tanto lío en el INISA. El INISA tiene un presupuesto de 50 millones de dólares por año. Un día nosotros hicimos la cuenta con el diputado Luz y cada interno del INISA cuesta $15.000 por mes. Y yo en la comisión dije, bueno, vamos a mandarlos a un hotel, le pagamos por mes, que es más barato que todo eso. ¿Y sabe lo que pasaba con el INISA? El INISA tenía las economías que le llaman. ¿Qué son las economías? La plata que el INISA ahorra del presupuesto se reparte entre los funcionarios. O sea, era un bono. Ese fue todo un lío político. Fue todo un lío que nosotros lo trancamos y tuvimos una fuerte discusión de José López pidiendo la renuncia de Rosana Olivera, que era la presidenta, que aguantó los 5 años porque tuvimos un trancazo fuerte. Ahí también hay que tener la firmeza de que el sindicato... También la población del INISA bajó. Le pedían la renuncia cada rato por los líos con Sandra Echeverri. Jaime Saavedra ahí tuvo la honestidad intelectual de ser muy claro y de decir, acá eso tiene que administrar mejor. Fue muy honesto. Dijo, ¿no? Sí. Perfecto. Hay que ver, Jaime... Está al firme. Al firme, bien. Ronda final, les pido un comentario a cada uno, porque ya estamos llegando a los minutos finales, pero básicamente, bueno, desde sus expectativas para el presupuesto y también a este vínculo oficialismo-oposición. Arranco con el representante del gobierno. Yo la esperanza que tengo es que podamos seguir por este camino. Yo creo que tenemos margen, como decía Raúl y como decía Eduardo, de poner sobre la mesa toda la variable ideológica, todo lo que cada uno cree que necesita el país, pero el Uruguay brilla en el mundo porque logra encontrar puntos de consenso y de acuerdo. Bien. Vayamos a un escenario como el de Argentina a ver si nos podemos poner de acuerdo sobre algo. Vayamos a un escenario como Brasil a ver si nos podemos poner de acuerdo sobre algo. Entonces, yo creo que en ese trabajo puede tener buenos frutos. Bien. ¿Da Silva? Yo abogo para que el gobierno tenga su presupuesto. No quiero ninguna excusa. Y creo que, como siempre, lo van a tener. El problema del presupuesto primero va a ser estoy hablando de temas objetivamente lógicos, y después vendrán a hablar con nosotros, pero yo no veo
¿sí? Un Uruguay o un gobierno que está ingresando, que no te da la capacidad de votar su presupuesto. De alguna forma, los votos van a estar. Es saludablemente democrático y además es parte de nuestra realidad. Cero excusa. ¿Quiere un presupuesto? ¿Vamos a tener los votos del Partido Nacional? Si no sabemos ni un punto ni una coma. Julieta. No, yo creo que este gobierno asumió con un talante firme y con mucha sobriedad. No vamos a andar tirando chirimbolo para inaugurar un lomo de burro. O sea, es una actitud sobria que Yamandu Orsi la demostró en la campaña, ha sido consecuente, demostró resultados. Y rumbo a eso va a ser la presentación del presupuesto también. Esperamos contar con los votos. Confío en que sí, porque el país no se puede trancar. Y veremos los resultados. No, cuando hablamos del presupuesto, la gente piensa que hablamos solo de lo económico, pero en el presupuesto vienen muchas cosas. Sí, sí, sí. Y hay una incógnita que nosotros tenemos, que es qué va a es? pasar con el Ministerio de Justicia, que propone el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado lo tienen en su programa, lo pusieron en Yo no lo voy a votar, Perroni. por el país. Entonces estamos esperando esa definición porque no es un tema menor. No, Después es lo muy económico, nosotros tenemos las potestades, como está conformada la Cámara, de mover dinero de un lado al otro en base a las negociaciones. Eso no nos preocupa tanto. Estas otras situaciones, bueno, habrá que ver. ¿El Ministerio de Justicia usted está dispuesto a votarlo? A ver, porque no sabemos qué es lo que hay atrás del título Ministerio de Justicia. Deme la mano, pero Partido Nacional y el Partido Colorado lo puso en el compromiso por el Me país. agarraron esa mano ahí entre Da Silva y Perrone, ¿no? Bien, ese es el miedo que no saben qué hay Una atrás. mano no basta, dame las dos. Bien, Raúl. Yo voy a decir algo que probablemente lo diga Eduardo. Yo creo que ahora en el presupuesto vamos a ver si hay liderazgos. Y no digo uno, debería haber varios. Claro. Uno desde la presidencia, el equipo económico y el Parlamento. Claro. Porque eso Y es la clave articulación, ¿no? Esa. para alinear a la tropa dentro de la fuerza política y después negociar con la oposición para conseguir la mayoría, ¿no? Eduardo, te sacó el speech. Me sacó una parte, sí, pero creo que, a ver, primero, el Uruguay no está en condiciones propias ni el sistema político para que haya un trancazo a un presupuesto. Claro. Ni por la situación del sistema político, pero tampoco porque tampoco sería redituable electoralmente comportarse en una cuestión de bloqueo. Claro. O sea, por las dos cosas. Entonces, creo que presupuesto va a haber, que va a ser dura la negociación adentro, que el Frente tiene un tema ahí entre la negociación en el Senado y lo que se pueda modificar en diputados para volver. Eso va a ser un lugar donde va a haber que negociar muy fluidamente en forma interna, pero también con la negociación externa. Pero también todos los actores están aprendiendo su rol, su lugar. Recién van 3 meses de legislatura y tiene que ver con este Frente Amplio con una coyuntura un poco distinta, con un Partido Nacional también saliendo de un lugar que estaba más cómodo, digamos, y ahora en donde tiene que jugar, con también sus posiciones internas, no solamente las diferencias de coalición, sino también los enfoques internos que a veces también chocan. Les agradezco a estos 6 halcones que tuvimos en la noche de hoy por este debate y a todos ustedes por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar en una semana. Gracias, Gracias, que pasen bien, buen fin de.